Saludos chicos y chicas, espero que estén bien. Mi compañera Chris Maylin Frías y yo, Melissa Julian, les estaremos hablando sobre Pestalozzi, su vida, sus obras y su educación. Pestalozzi fue un influyente pedagogo y educador suizo, reformador de la pedagogía tradicional, quien también dirigió su labor hacia la educación popular. Este propuso que la educación podía ser usada para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general, también en cuanto a condiciones de vidas materiales. Pestalozzi, además de la faceta de educador, también se destacó en otras como político, como jurista, para renovar las leyes y hacerlas más justas y más adecuadas a la situación del momento. También como antropólogo, donde cultivó una antropología social y una personal, que le sirve para saber cómo ha de orientarse la educación de las personas. Sus obras, en sus obras él expuso una profunda fe en los valores humanos, tanto que propuso una educación que, siendo acorde con la naturaleza, fuese respetuosa de la libertad y responsabilidad de cada individuo. Así que, compañera Chris Smiling, háblame un poco más sobre sus obras. Claro que sí, compañera. Es muy importante conocer cómo da inicio Pestalozzi a su legado pedagógico, a cómo se realiza como escritor, pues sabiendo que tuvo varios fracasos ya tanto en su empresa textil y por eso, bueno, se dedicó a la actividad de la escritura o de escritor. Y vemos aquí entre sus obras más significativas de Enrique Pestalozzi son Vigilia de un solitario, Una hoja suiza, Mis indagaciones sobre nuestra naturaleza, Libro de las madres, Cartón, libro de amigo a distancia, Al buen talante, Cartas sobre educación infantil, El canto de cisnes y Epístolas a Primero. Pero sobre todo, compañera, su importantísima obra Leonardo y Gertrudis, que es una obra que tuvo mucho éxito y que podemos considerar también como una novela costumbrista en la que Pestalozzi presenta y describe unos personajes populares y muy característicos. Muchas gracias, compañera. Ahora estaremos hablando un poco sobre sus primeras experiencias. Estas comenzaron en una granja, la que él llamaría Neuhof, Granja Nueva. Podemos visualizarla en la pantalla. En esta granja enseña a niños pobres y huérfanos de la vecindad, a los que los hacía trabajar en el hilado y el tejido del algodón. El producto de su trabajo serviría para financiar su formación. Para esta época, las personas lo veían como una empresa educativa original, basada en el trabajo administrativo por los propios niños, mientras que para Pestalozzi fue el último avatar de un importante sueño de juventud. El principal objetivo era integrar a niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza de un oficio. En este sentido, más que escuelas, eran talleres. Pero será su compatriota Rousseau quien dio un impulso decisivo a Pestalozzi, que durante toda su vida tuvo el Emilio como libro de cabecera y que un año antes de su muerte hablaba de su autor como el centro de acción del antiguo y del nuevo mundo en materia de educación, el que, por así decirlo, rompió las cadenas del espíritu y devolvió al niño a sí mismo y la educación al niño y a la naturaleza humana. Vamos a ver un poco sobre las teorías de Pestalozzi. En la pantalla podemos visualizar algunas teorías y es que en cada una de ellas él defendía la individualidad del niño y la necesidad de los que maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para impartirles conocimientos. Incluyó la educación manual y la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, que más adelante vamos a visualizarla. Tenemos aquí el concepto de naturaleza y el estado de naturaleza. La naturaleza del hombre se corrompe y el objetivo de la naturaleza es hacer posible que el hombre, mediante la práctica de la moral, se acerque lo más posible a su estado original de bondad. ¿Podría decir un poco sobre eso de naturaleza, compañera? Claro que sí. El estado de naturaleza, en la naturaleza humana, Pestalozzi distingue dos partes, una parte sensitiva y animal y una parte espiritual. Esta última es divina y constituye la
verdadera naturaleza humana. O sea, es decir, que el estado de la naturaleza, según Pestalozzi, eh, decía que la sociedad es igual que el hombre, teniendo unos buenos y otros malos. Eso es así. El objeto de la educación decía eh, que es preparar a los hombres para lo que deben ser en sociedad. Solo por la educación se alcanza la naturaleza humana. Excelente, compañera, pero ahora vamos a hablar sobre un poco sobre la evolución de su pedagogía. Vemos que, como te decía anteriormente, que fundó diversos orfanatos y centros y concibe la educación como un derecho humano y como un deber de la sociedad. Y en tanto decía que la familia es para él el punto de referencia de todas las ideas y de la educación. Presta una importancia a la formación profesional que debe ser integrada en la educación como propulsión de la acción educativa. Pero esta formación profesional, compañera, debe estar sometida a la educación que la enseña técnica y profesional. Para Pestalozzi es importante la fórmula cabeza, corazón y mano y no tratarse de una manera de unión externo-teórica. Ahora bien, en su educación popular, que integra a los niños pobres. Además, concebía la educación como mixta, moral, religiosa, partiendo de lo simple a, a lo complejo. O sea que la pedagogía de Pestalozzi y su idea de que tenía que formar una escuela para el pueblo que correspondía ya sea a todos, no importando su estatus. De Así es. educación elemental, que debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas, de no enseñar nada que los niños pues no pudieran ver. O sea, que él no simplemente quería que le enseñaran algo elemental, sino también que algo que ellos pudieran tratar de ser libres y poder usar sus imaginaciones, ser niños, o sea, que puedan entender a fondo y no simplemente entenderlo, sino también ponerlo en práctica. Naturalidad. Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley armónica con la naturaleza. De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Y es preciso que esté libre para que pueda actuar en un modo contacto con lo que lo rodea. Y en la educación física es un medio educativo imprescindible en la formación integral del niño y su objetivo no es el desarrollo de las habilidades particulares, sino del respeto de la naturaleza. Pudiera decir también que era importante esto de educación física, compañera, porque los niños también necesitaban un espacio, un juego libre y disperso de satisfacer y de tendencia a moverse. El niño debía alcanzar capacidad y habilidad para sus disposiciones, no simplemente en la educación, sino también lo corporal. Así mismo es. Él utilizaba mucho lo que es el juego para que los niños pudieran obtener un gran aprendizaje. Antes de yo hablar sobre sus métodos, quisiera decir que comentar que él estaba como un adelantado para su época. Él concebía que la educación debía ser para todos y más allá de recibir unos conocimientos culturales generales, estos debían apuntar hacia una integralidad con las actividades que realizaba el ser humano. Así que lo podemos designar como el adelantado en el tiempo y promotor de la educación popular, es decir, que llegase a la gran mayoría de la niñez y, ¿por qué no?, a todos en general. En sus métodos, él toma como punto de partida la intuición del niño para que luego llegue a interiorizar las ideas abstractas. Propicia que el niño, a partir de sus habilidades, comprenda y no solo llene su cabeza de ideas que aún no ha logrado procesar e incorporar dentro de su mente afectividad y sensibilidad. Sus métodos se basaban en forma, observar, medir, dibujar y escribir, en nombre y número, relaciones métricas y simétricas. También hay algunos pasos y quisiera que me comentaras un poco sobre eso, compañera. Claro que sí, entre los pasos tenemos aquí partir siempre de una vivencia instructiva y comprensible por el educado, reunir en el todo orgánico de cada conciencia humana los puntos de vista alcanzados, es decir, que él quería la enseñanza de la educación, ya tanto sea creativa, productiva, de la enseñanza moral y de la religión,
que se debía iniciar en la familia y en consideradas que la relación efectiva y el educador no era de que una figura autoritaria, sino que debía estar en servicio de las necesidades del alumno, el establecimiento escolar, y estaba muy ligado a la enseñanza del oficio más que escuelas y que, es decir, poder educar a esas personas, a esos niños, plenamente en la virtud popular. Esto es así, compañera. Salosí creía que todos somos capaces de realizar cualquier actividad y adquirir un conocimiento mediante la observación. Todo esto siempre guiado por los maestros, claro está. Sin duda, en la escuela nueva estuvo impulsada por el gran sueño de rehacer una humanidad autónoma. Aquí vemos algunos aportes de la educación actual y quisiera que me hablaras un poco sobre eso. Claro que sí. Él le dio importancia al desarrollo de los niños, puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego, valoró las actividades espontáneas del niño, hizo énfasis en la ejercitación de las manualidades o actividades manuales. O sea, que él le daba demasiada importancia a lo que era tanto ese desarrollo del niño en todos sus ámbitos y de que se haga de una manera natural. También él quería que se practicara el juego para que así los niños pudieran tener, o sea, ese momento, como decía anteriormente, de recreación y no simplemente algo monótono. Así es, por eso es que el maestro debe sumergirse en el mundo de la intuición y trascender al acto creador y espontáneo, por medio del cual el niño es capaz de representarse el mundo que le rodea. Sí, compañera, y aquí vemos entre semejanzas y diferencias, vamos a mencionar algunos importantes. Podemos decir en la concepción del niño, que dice Rousseau, descubrimiento del niño como diferente del adulto que se desarrolla siguiendo etapas evolutivas que posibilitan y limitan su aprendizaje, mientras que Pestalozzi decía confianza plena en la naturaleza propia de los niños. El niño es alguien con características propias. Así es, en su metodología, Rousseau decía experimental, generar situaciones que favorezcan los intereses y características evolutivas de los niños, mientras que Pestalozzi creó un método intuitivo, donde los niños captan a través del contacto con las cosas y con relación con los demás. Aparecen las formas, los números y las palabras como antes mencionamos. Antes de culminar, compañera, quisiera resaltar un punto muy importante, que para Pestalozzi los padres de los infantes juegan un papel preponderante en la educación familiar, la cual debe estar rodeada de valores éticos, de respeto, la cual debe ser continua en la escuela, donde el educador debe complementar con otros conocimientos en la academia para lograr en el joven una educación integral. Bien, compañera. En conclusión, vamos a decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué Pestalozzi educaba? ¿Por qué educaba? Bueno, para que el hombre, digamos, aprendiera a vivir en sociedad y adquiriera aquellas cosas que solo la familia, la escuela y los habitantes de la sociedad podían transmitirle. Y por ende, y para que adquiera esa buena formación, ya tanto forjada en valores, en conocimientos, los cuales fomentarán sus capacidades y habilidades. Así es, compañera. También tenemos que tener en cuenta cómo se educaba. Pues según su método educativo, Pestalozzi partía de la vivencia intuitiva y comprensible por el educando. Para este, la intuición es la capacidad que tiene cada individuo para comprender el mundo de manera ordenada. En cada ciencia se debía implementar el raciocinio, es decir, que cada individuo debía analizar, razonar y relacionar los conocimientos adquiridos con la realidad. Excelente, compañera. Pero ahora bien, ¿con cuáles contenidos? Eh, Él tenía tres puntos fundamentales en la educación, como estábamos hablando anteriormente, los números, la forma y la palabra. De aquí deriva para los números la matemática, para la forma está el dibujo y el arte de observar, y para la palabra está la enseñanza del lenguaje. Así mismo es, compañera. Así que supongo que con esto ya culminamos lo que es la vida, obra y educación de Pestalozzi.
Así